Gracias. ¿Se ve aquí la presentación? No, ok. No. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Bienvenidos todos, gracias. Empezamos en un minutito. Son las 8. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, gracias. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí esta mañana. Les voy a decir que este inicio de sesiones, de charlas sobre neurociencias, es importante era importante que iniciara, y honestamente me hubiera gustado más en persona, y vamos a propiciarlo que en persona, pero también recibimos algunos comentarios de mamás vocales y de papás, que esta semana pues es una semana especial porque estamos preparando altares, porque hay otros eventos, están viniendo los papás a eventos de ATI, y entonces, bueno, pues que también tenemos que ser prácticos en esta vida moderna en la que vivimos, y por eso decidimos que fuese una primera sesión de 1 hora y cuarto en la que se abra la conversación. Hay muchísimo que aprender para nosotros como papás y como educadores. Ustedes saben que con este partnership que tenemos con el centro, The Center for Transformative Teaching and Learning, pues estamos aprendiendo más. Hoy les voy a explicar un poquito cómo es la diferencia entre neurociencias y Mind, Brain and Education Sciences, que finalmente es parecido, pero tiene algunos matices interesantes. Y ahí les puse un par de citas para iniciar. We are always in a perpetual state of being created and creating ourselves. Este señor Daniel Siegel tiene muchos libros, empezó con medicina, pero el señor ya es educador. En realidad ya se dedica más a la educación. Y el otro que está por ahí, la otra cita, dice, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Pero fíjense bien en la época en que lo escribió esta persona, 1906. Este señor fue premio Nobel en Fisiología y Medicina, y algo seguramente sabía como para hacer esta de aseveración, ¿no? Entonces, bueno, miren, no podemos hablar de una sola sesión porque hay mucho que aprender, pero sí necesitábamos en esta primera sesión poner pues algunos puntos comunes en la mesa para que tengamos un vocabulario más o menos unificado. Y realmente lo que nos está dando hoy en día la ciencia y las neurociencias pues es muchísimo. Y si lo aprovechamos podemos educar mejor a nuestros hijos. Entonces, el propósito de estas reuniones que tendremos pues es entender mejor el cerebro, y a partir de eso promover el desarrollo de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Estas imágenes que están viendo aquí las tomamos de un señor que se llama Greg Dunn, y son de libre uso. Es todo un artista, pero trabaja de la mano con los científicos, y bueno, es una chulada todo lo que hacen. Finalmente, parten de imágenes del cerebro, de neuroimágenes reales, y nada más les meten color y las convierten en arte, ¿no? Y van a ver que el arte juega un rol muy importante en las neurociencias. Los autores que escriben sobre neurociencias siempre lo ven como un disparador, como un integrador. Por eso es que el arte debe seguir jugando un rol muy, muy especial.
Bueno, aquí en una diapositiva, porque tampoco se trata de que profundicemos demasiado, justamente el llamarle Mind, Brain and Education Sciences tiene que ver, la diferencia es que aprovecha todas estas disciplinas y ciencias, pero la intención es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces es un campo transdisciplinar, vean ahí cómo trastoca diferentes áreas, pero al final el objeto es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y eso lo hace muy relevante para los que estamos educando. Y quiero que vean a Howard Gardner. Ustedes saben que Howard Gardner sacó su teoría en los 90s y en su momento pues fue una gran revolución, porque fue una revolución del intelecto. Antes de Howard Gardner, medíamos la inteligencia con el coeficiente intelectual. Y ustedes saben que el coeficiente intelectual viene de un francés de principios del siglo XX que se llamaba Binet y que pues hace todos estos referentes de medición, pero en realidad estamos midiendo inteligencia abstracta, lógica, matemática. Y cuando llega Gardner y habla de las diversas inteligencias y luego lo apoyan los neurocientíficos, pues hace una gran revolución. Hoy en día no podemos hablar de que un ser humano es o no inteligente. Un ser humano tiene un perfil variable y en ese perfil hay áreas en las que está muy desarrollado y hay áreas en las que no está tan desarrollado. Lo que decimos en inglés jagged profile. Y esa variabilidad es justo lo típico. Y nuestros hijos deben de saber, pues, que no podemos ser buenos para todos. Unos están muy fuertes en lo motriz y están medios en matemáticas y están bajos en habilidades pues de inteligencia abstracta o medios. Entonces, esto es lo propio. Cuando hacemos un estudio psicopedagógico, también ustedes ven ese perfil. Por ahí nos miden que sí, memoria de corto plazo, memoria de largo plazo, percepción visomotora, sensorial, y así salen las mediciones, ¿no? Escuchemos cómo Howard Gardner, que además me interesa que lo vean porque es un video que tendrá 2-3 años, y cómo se refiere a lo que es MBE, Mind, Brain and Education Sciences. Y bueno, les pido que Harvard Graduate School. Tomemos nota de qué es lo que aporta o cómo es cómo define él lo que aportan esta manera de agrupar las ciencias a través de estos tres fenómenos, mind, brain, and education. Greetings, I'm Howard Gardner. I teach at the Harvard Graduate School of Education. And want to say hello to all of you who are teachers of English and other languages for your conference. I was been asked to talk a bit about the field of mind, brain, and education. I was one of the people who began that study at Harvard, that line of work, over a decade ago, and I think we were genuine pioneers. And I have two messages to give to you. The first message is that anybody who is involved in education should become literate in understanding something about the biology of the mind, which means knowing something about the brain and something about genetics. 100 years ago, people needed to know about philosophy. 50 years ago, people needed to know about psychology. Those are both important. But now, if you really are ignorant of the brain, the nervous system, different kinds of measures of brain activity, and increasingly, if you're ignorant about genetics, you will be not part of the educational conversation. So that's the positive message, and I'm very glad to have been involved in the founding of the field of mind, brain, and education, the journal, and the Learned Society. The other message is a cautionary note.
Educators have been working for thousands of years, and we have developed lots of knowledge about what works and what doesn't work, how to deal with children, how to deal with people at different ages, how to deal with different subject matter, how to teach different topics. And that knowledge should not be easily scuttled. It shouldn't be easily thrown away. So while it's very important to know about what's being learned about the nervous system and about genetics, we should think twice about changing any teaching approach or any learning approach just because of new scientific knowledge. Often people say, oh, I'm going to teach kids in an involved way because when kids are involved, a certain area of the brain lights up. Well, sure. But does this mean that you wouldn't teach kids in an involved way, an engaged way, because of a certain area of the brain didn't work, didn't light up, or another area of the brain didn't light up? Of course not. If you believe in something, you've seen it work, that's what you should continue to do. So as a scholar, I've been most interested in those findings about the mind and the brain, which go against common sense, and where if you knew something about the brain, you might really approach learning in a different kind of way. And so that's really my second message to you. And always you should ask yourself, does the brain evidence give you anything that psychology and common sense doesn't give you? So for example, you may find out that if children are 6 months old and they hear 3 different languages, they have a bit of a language delay. And you may find out that there is a part of the brain that lights up differently. But even if it didn't, if you found that the kids learn more slowly, then you'd think twice about exposing a child to 3 languages when they were 6 months old. On the other hand, if you find that certain areas of the brain light up when children hear 2 languages when they're growing up, and the children learn language as well, that's great, but you continue doing it even if the areas of the brain didn't light up. So I guess my takeaway message is learn about the brain, learn about genes, try to understand it, think about what the implications of practice might be, but never change your practice just because of some additional knowledge about the brain. Change your practice when you think there's a real reason why you should do things differently, and then check out whether it really works. Have a good conference. Bien. Segundito porque ya continúe esto. We have schools because we hope that someday when children have left schools, that they will still be able to use. ¿Están conmigo en la presentación? ¿Sí? Sí. No. Bueno, ¿qué nos dice Howard Gardner en este mensaje? ¿Alguien le gustaría ayudarme a rescatar el mensaje principal o los mensajes principales? Fíjense, lo primero que nos dice es que lo maneja como una alfabetización. Dice que hace 100 años, pues todo el mundo tenía que saber de filosofía, que yo opino que tenemos que seguir todos sabiendo de filosofía. Y que hace 50 años todo el mundo tenía que saber de psicología tradicional. Y yo también opino que debemos seguir sabiendo, pero que hoy es una alfabetización saber sobre el cerebro y cómo funciona y cómo podemos mejorar como seres humanos y como educadores. Y luego recurre al sentido común, y me gusta mucho cómo lo dice, no porque se ilumine más un área del cerebro, pues voy a hacer una práctica o la voy a dejar de hacer. Dice, no desdeñemos nuestra experiencia como educadores. Si llevamos muchos años acumulando buenas prácticas, pues hay prácticas que hay que hacer y ver en qué nos puede contribuir toda la neurociencia. Entonces me gusta mucho su sentido común. Cuando habla de que el cerebro se ilumina, lo dice porque en toda la neuroimagen vemos cuándo es que logramos que haya mayor
mayor integración neuronal. Y se enciende mucho el cerebro cuando hay preguntas. Por eso es que lanzamos nuestras clases siempre con preguntas que pongan a pensar a nuestros alumnos. Ya sabemos que si queremos conexiones neuronales, pues tenemos que aludir a cosas que rompan el equilibrio. El cerebro le gusta automatizar. Cuando nos subimos a un carro, pues no vamos pensando en meter la velocidad, sino que lo automatizamos. Pero para que generemos nuevas redes neuronales, tenemos que romper esa automatización e impactar el cerebro y ponerlo a pensar. Entonces, por eso Howard Gardner habla de que no porque se ilumine un área, pues lo vamos a hacer. Pero en el caso de las preguntas sí lo tenemos muy, muy claro que tenemos. Y los papás y los educadores tenemos que dar menos respuestas, dar más preguntas y dar tiempo para que hagan conexiones nuestros hijos. Si damos respuestas, no estamos favoreciendo lo que en inglés se llama retrieval, que es ese tiempo en el que nuestra mente conecta algo conocido con algo nuevo y hay un nuevo caminito neuronal. Bueno, me gustaría que con sus manitas me vayan indicando, o si quieren también en el chat los que tienen apagada la cámara, voy a asegurarme que esté aquí el chat bien, me vayan indicando si conocen estos términos. Yo les voy a dar el término y ustedes escriben en el chat o con su manita me ponen, esto quiere decir que sí sé, esto más o menos, esto no conozco el término. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Me gustaría escucharlos, ¿sí? Sí, sí, estamos de acuerdo. Sí, Ne- sí, sí. Sí, claro. Ahora sí me siento acompañado en la charla. Bueno, a ver, entonces vámonos con neuroplasticidad, por favor. Con sus manos, thumbs up o thumbs down. Yo estoy aquí viéndolos y también checando el chat. Redes neuronales. Sinapsis. Mielinización. Periodos sensibles. Muchas gracias. Funciones ejecutivas. Perla, funciones ejecutivas. Ok. Metacognición. Y andamiaje. Andamiaje. Muchas gracias por su honestidad. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver si nos ayudan porque algunos está bastante variado y pues aquí tenemos papás psicólogos, papás médicos, papás con muchas diferentes profesiones. A ver, la neuroplasticidad, ¿alguien me quiere ayudar a decir qué es lo que entiende? Vamos a ser audaces. Bueno, pues según yo, la neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro como de, pues, aprender, o sea, sí, de modificarse. Correcto, muchísimas gracias. Y además de generar nuevas redes neuronales, nuevos caminitos, y también cuando alguien se lastima, llega a tener una lesión, hoy vemos que se pueden reparar los caminos neuronales. Son como carreteras que se crean cuando aprendemos algo nuevo, cuando ejercitamos algo. Todo este vocabulario está muy de la mano con las conexiones neuronales. Las redes neuronales son estos caminitos que hacemos cuando aprendemos algo, cuando a través de los neurotransmisores logramos que se junten nuestras neuronas y se hace una nueva carretera.
y esa carretera la vamos reforzando o también se puede ir podando si no la usamos, ¿no? Entonces, si yo les doy este ejemplo, aprendí italiano a los 17 años, pero ya no lo he practicado, se puede hacer una poda, es decir, es natural que nuestro cerebro, si no lo usamos en algún área, pues se elimine esa red neuronal o ese camino neuronal. ¿Alguien nos podría explicar qué es la sinapsis? La conexión de neuronas, lo que hacen las conexiones. Genial, es la conexión de neuronas. La sinapsis es cuando justo se logran estas dos, esta unión de neuronas y existe un nuevo camino, un nuevo aprendizaje. Y la palabrita que está bajo la mielinización es la que nos ayuda, es como el aceite, es como la que facilita esa sinapsis. Los periodos sensibles, ¿alguien nos ayuda con periodos sensibles? Y entonces, bueno, es cuando tenemos más disposición para aprender o para desarrollar alguna habilidad. Sabemos que los niños entre entre 2 y 3 años, pues desarrollan el lenguaje. Y sabemos que el periodo sensible para caminar es también entre 1 y 2 años. Y bueno, tiene que ver con los momentos. Sin embargo, este concepto se ha venido rompiendo un poquito porque también hemos dado, gracias a la neuroplasticidad, si bien hay momentos en que como seres humanos estamos más dispuestos para ciertas funciones, para desarrollar nuevas funciones, también es cierto que podemos hacerlo en otras etapas de nuestras vidas. Y hoy está demostrado que podemos aprender y hay algunas condiciones que tienen que ver con salud mental, con nuestras creencias, para poder justo ejercer la neuroplasticidad. Las funciones ejecutivas, ¿alguien nos explica un poquito? Fíjense cómo para poder aprender más tenemos que aprender a ser vulnerables. En la medida en que nos atrevemos y nos equivocamos, aprendemos más y también hay que pasarle eso a nuestros hijos. Tenemos a veces miedo de participar porque tenemos miedo de equivocarnos, pero la realidad es que los buenos aprendices nos atrevemos más, nos equivocamos más, pero aprendemos mucho. Entonces, a ver, funciones ejecutivas, ¿en dónde radican? ¿Se acuerdan de alguna? ¿Por qué son importantes? Según lo que yo he escuchado o he leído, las funciones ejecutivas están primeramente alojadas en la corteza prefrontal y es la que nos ayuda a tomar decisiones, un poco redundante en el nombre, sobre planificación, ser, digamos, socialmente prudente, nos ayuda a evolucionar como adolescente, como adulto en el futuro, ¿no? Y eso es la parte final de la maduración de nuestro cerebro. Muchísimas gracias. No alcancé a ver quién está hablando, pero ¿cuál es? Lucy Luz. Salazar. Mil gracias, Lucy. Entonces son varias las funciones. Están en la corteza prefrontal, que es como el cerebro del cerebro, y son muy importantes porque tienen que ver con anticipación, con adecuación social, con nuestra personalidad, con organización. Entonces sí, efectivamente son funciones que necesitamos para funcionar, valga la redundancia, en la vida. La metacognición tiene que ver con describir los procesos. Hoy en día, antes se pensaba que a los niños había que hablarles con palabras de niños y que el lenguaje de los educadores debía de ser todo con metáforas. Podemos usar las metáforas, pero hay que usar los nombres correctos y hay que enseñar a los niños desde chiquitos a que describan cómo aprenden algo, cómo generan un proceso. Entonces, pensar sobre cómo pensé o pensar sobre cómo aprendí, eso es metacognición.
Y es un proceso que a la luz de los niños y los jóvenes, ¿para qué me estás preguntando eso? Es bien importante que puedan describir cómo aprenden, cómo piensan, en qué se equivocaron. Y allí viene todo el proceso de reflexión, que es justamente muy vinculado con las neurociencias. Y bueno, ya para terminar con este pequeño introducción de vocabulario, el andamiaje es una palabra muy inclusiva. Ustedes saben lo que es un andamio cuando están construyendo un edificio. Es dar este soporte para poder ir subiendo y tener seguridad en diferentes puntos. El andamiaje se usa hoy como una palabra en diferentes campos y quiere decir brindar el apoyo para que una persona pueda ir construyendo con seguridad. Y acuérdense que los seres humanos necesitamos experimentar éxito. Si bien el fracaso también es educativo, no debe de prevalecer el fracaso, sino el éxito. Y el andamiaje es este acompañamiento. Te doy el diccionario, te doy la cercanía, la proximidad, te pongo con un par que sepa más que tú y que te pueda ayudar. Eso es brindar andamiaje y es una palabra muy de la psicología cognitiva, viene desde Vygotsky y Piaget. Entonces, bueno, con estas pequeñas, acuérdense, mielinización va de la mano con la sinapsis y con estas poquitas palabras vamos a empezar, que no queremos hacerlo muy rebuscado y vamos a ver que los vamos a aplicar en lo que hablemos. Entramos de lleno a esta sesión. ¿Cómo andamos de tiempo? Van a ser sesiones cortas, dinámicas, y espero que sean presenciales, aunque hagamos el esfuerzo de manejar y de vernos por acá. Y además interesantes porque creo que el cerebro, miren, aquí lo que quiero comunicarles con esta diapositiva, el cerebro es interminable y no somos médicos, no todos, porque por ahí ya había algunos médicos. Pero lo podemos estudiar desde tantos ángulos y al final es lo que necesitamos para la educación o para el enfoque o para el uso que le damos. De ahí depende cómo aprovechamos o cómo lo enfocamos. Si vemos los lóbulos, pues podemos ver en dónde radican ciertas funciones, en dónde está el área del lenguaje, en dónde está el área visual, sobre todo, por ejemplo, toda esta zona de la nuca, ¿no? La nuca es el área de interpretación. Lo que nos explican es que cuando yo estoy viendo un punto rojo, por ejemplo, bueno, lo capta mi ojo, entra por mis sentidos y se va a la zona visual del cerebro. Y luego empieza como un proceso de círculo, un proceso concéntrico, así de dar vueltas, que es sacar significado. Es decir, mi cerebro registra un punto rojo y luego se pregunta qué es, para qué está, por qué lo vi. Y bueno, si nos ponemos a estudiar los lóbulos, pues empezamos a ver justo dónde está la motricidad, dónde están las diferentes funciones. Pero para los fines de estas primeras sesiones, lo importante es que entendamos que en la vida diaria son las carreteras las que se mueven. Sí es cierto que pues, tenemos zonas donde radican ciertas cosas, ciertas funciones, pero para resolver un problema, para vivir en la vida real, se mueven mis carreteras. Y ahí, por ejemplo, cuando estudiamos el autismo, podemos ver que hay algunas zonas que no hacen carreteras tan eficientes, que por ejemplo funciona muy bien el área de la memoria, pero no vincula con la prefrontal como debiera, o las carreteras son débiles. Podemos estudiar la materia gris o la materia blanca y podemos estudiar todo el sistema nervioso, porque finalmente el cerebro es parte del sistema nervioso, y cómo llegan las sensaciones desde mi mano hasta el cerebro y hay una respuesta. Entonces, nada más quiero que vean que es interminable y que vamos a estudiarlo de algunas formas en que tenga mayor utilidad para nosotros como educadores.
Entonces, bueno, este enfoque me gusta mucho porque es el enfoque que le llaman triuno, en el que lo dividimos en tres. La parte del cerebro reptiliano, que es la primera parte, ahorita vamos a ver el modelo de la mano, porque ese modelo es muy útil para hablar con sus hijos, pero es el tallo. Luego viene lo que ustedes ven ahí en esta diapositiva en rojo, que es el cerebro emocional, el sistema límbico. Y después viene la corteza cerebral, que es toda la parte que envuelve tanto al cerebelo que vemos ahí, como a la parte emocional, hasta llegar a la frente y a lo que es el cerebro prefrontal, que nada más es esta zona de la frente. Y hay que entender que se llama cerebro reptiliano porque es el primero en formarse. Y se habla también de que en los seres humanos hace millones de años fue el primero en existir y se fue desarrollando y evolucionando nuestro cerebro. Y me gusta este modelo porque además de que es real, representa las zonas, nos puede ayudar mucho a educar a nuestros hijos y a que entiendan lo que pueden hacer con su cerebro. Miren, este modelo de la mano lo presenta Siegel, este señor que yo admiro mucho, que ha escrito muchos libros sobre neurociencias. Y entonces nos dice que a los niños les enseñemos con la mano, ¿no? ¿Ven bien mi mano ustedes? Esto que está aquí, pues es el tallo cerebral. Y a los niños les enseñamos que es muy importante porque están todas las funciones automáticas. Respiración, digestión, todo aquello en lo que no tengo que pensar y que pues es igualmente importante. Imagínense, si no funciona bien, pues es vital, ¿no? Y también están algunas reacciones de defensa. Aquí se hablan en esta zona de las 3 Fs. No sé si alguien sabe de las 3 Fs que ahora son muy famosas en inglés. Fight, Fight, fly, exacto. fight, fly. ¡Ay! Y hay otra, no me acuerdo. Y muchas gracias. ¿Quién habló ahí? Soy Lucille San Gracias, Pedro. gracias, Lucy. Entonces ahí está. Flight. Espérenme, lo otro es escapar. Flight. Flight, fight or fly. Esos son. Fight, fly. Eso. Que lo podemos decir fly o flight. También entra ahí. Entonces, fíjense, una es pelear. Otra es escapar o huir. Y la otra es congelarse. Estas también se conectan con la parte emocional, pero dependen sobre todo del tallo cerebral. Y entramos cuando hay algo muy impactante en nuestras vidas. Entonces, yo siempre digo les cuento de una anécdota, cuando venía desde San Antonio a México con mi esposa y a los pocos minutos de despegar de San Antonio, salieron las máscaras de oxígeno y el avión empezó a descender rápidamente. Ustedes saben que nuestro cerebro se va muy rápido. También hay que tener cuidado con las funciones cerebrales que no podemos luego controlar o que no somos conscientes. Para mí, el capitán no estaba regresando a San Antonio. El avión se estaba cayendo primero. Son cosas que rápido el cerebro empieza a hacer sus propias conjeturas. Segundo, yo empecé a pelear. Me apena decirlo, pero salió esa personalidad en mí, porque tomaba yo las bolsas de oxígeno, las mascarillas, y según yo se colapsaban. Nadie me explicó que eso era normal. Entonces yo al verlas colapsar, otra interpretación de mi cerebro es, no estás respirando, esto está colapsado. Entonces le robaba yo a la pobre de mi esposa que ella estaba en freeze, ella rezaba y yo le robaba, usaba el de ella, lo colapsaba y se lo regresaba. Hasta eso no la dejé morir, le daba yo también algo de aire. Y luego hay una extra. Entonces, fíjense, yo entré en el periodo de pelear. Todo esto es inconsciente, lo haces consciente después.
Y mi esposa entró en el periodo o en la respuesta de congelarse y rezar. O sea, ella venía concentrada. Si yo hubiera sabido mindfulness, pues algo hubiera yo hecho, respiración. Oigan, en esas épocas no tenía yo tantas técnicas de autorregulación, aunque igualmente son momentos en que entran otros mecanismos en nosotros. Entonces, bueno, ahí están las tres Fs, ¿no? Que son naturales cuando hay una emergencia, viene un terremoto, cuando estamos en un asalto, cuando vivimos algo muy traumático o muy inesperado. Después nos enseña este señor que este dedito es la zona límbica, nuestras emociones, y va aunado así. Aquí está el amor que le tengo a mis hijos. Aquí está el amor que tenemos por nuestros seres queridos. Aquí están las memorias de largo plazo. Aquí están también mi configuración en cuanto a emociones profundas. Aquí está la amígdala, que saben ustedes que es la que controla o la que se prende cuando me enojo. Y ya luego entonces, fíjense, tallo. Luego viene en este dedito es la zona límbica o emocional y ya luego viene la corteza prefrontal. Y aquí donde están mis nudillos, que es donde empieza la corteza, debe de haber muchas carreteras. Cuando vemos chiquitos que tienen problemas importantes de atención, de impulsividad, hoy en día pueden ver en neuroimagen que las carreteras son débiles y que al niño le cuesta trabajo. Además de que sepan ustedes que se desarrolla en el bebito primero este cerebro. Luego empieza a desarrollarse el límbico y la corteza prefrontal empieza a desarrollarse ya en el bebé y continúa hasta los 20 o 21, 19, dependiendo del sexo y de la persona. Por eso también les recomendamos mucho a los jóvenes, pues además de que es delicado, pues que mezclen el alcohol con sus actividades, pues no se ha acabado de desarrollar su corteza prefrontal, que es tan importante para nosotros en la vida. Y bueno, es una explicación científica para nuestros muchachos de que el alcohol no les ayuda a ese desarrollo. La corteza prefrontal se sigue desarrollando hasta los 20, sobre todo en varones. Entonces, bueno, este concepto de la mano está súper explicado por él, ya está en español, y es enseñarle a ellos que podemos nosotros regular. Si bien hay cosas que son automáticas, y hay veces que desgraciadamente como seres humanos entramos en esto de las 3 Fs, o también se nos prende la amígdala, cuando hay algo que nos destapa el enojo. Pero podemos controlar. Hoy está comprobado que puede entrar el cerebro pensante. No sé si han visto ustedes cuando vamos manejando y alguien se nos cierra y nos enojamos y a veces vamos con nuestros hijos. Allí estamos en lo que se llama secuestro amigdalar. O sea, la amígdala que es chiquitita, que está en la zona aquí emocional, pues se empodera de todo nuestro cerebro y entonces damos un verdadero espectáculo a nuestros hijos. Se nos olvida que venimos con ellos y a veces nos bajamos a echarle pleito a la persona. Entonces, hoy está comprobado que hay técnicas, pero además podemos generar esta parte de meter el cerebro pensante y hacer un alto. Aquí son algunas imágenes de cómo hay mayor conectividad en algunos niños y en otros que tienen algunos trastornos o algunas condiciones en las funciones ejecutivas, pues hay menos carreteras que unen las áreas. Este señor nos dice lo que les estaba yo diciendo, es Víctor Frank, y dice este señor que además admiro mucho, dice, entre estímulo y respuesta hay un espacio.
En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Si bien es cierto que como seres humanos nos enojamos y que tenemos emociones y pasiones, también es cierto que hay un espacio en la que tenemos voluntad y que podemos siempre conectar con nuestro cerebro pensante. Esto era antes bonito decirlo, y hablábamos de la voluntad, y hablábamos de cosas que no podíamos comprobar científicamente. Hoy está comprobado científicamente, y por eso es que tenemos que trabajar duro en el mindfulness, en la reflexión, en la metacognición, porque es empezar a ser conscientes de nuestros procesos desde pequeños. Ya saben que este señor pues la pasó muy duro en los campos de concentración y decía, lo único que tengo es la libertad de elegir en qué pienso. Nadie me puede pensar, nadie me puede quitar eso, ¿no? Me despojan de mi ropa y me despojan de todo, pero siempre conservo algo en lo que soy libre, que es en pensar. Aquí está esta parte que tienen que entender nuestros niños a través de ejercicios, a través de reflexión. Aquí lo que les decía, no dejes que tu cerebro reptiliano, acuérdense que algunos autores le llaman reptiliano, emocional y pensante. Varían un poquito los nombres, ¿no? Hay que saber muy bien qué nos bota la tapa, qué nos hace enojar. Está bien que nuestros hijos sepan que nos enojamos, porque no somos actores, somos personas, pero que no sea el común y que reconozcamos después nos enojamos, hicimos mal, nos pusimos en riesgo y es lo que menos tendríamos que hacer, que seamos humildes como adultos cuando no les modelamos la conducta que esperaríamos de ellos. Y si lo hacemos demasiadas cosas nos botan la tapa, como se dice. Y muy frecuente, pues que pidamos ayuda también, ¿no? Los niños aprenden a regular sus pensamientos, sentimientos, conducta y emociones viendo y respondiendo a la autorregulación de los adultos. Pero yo le agregaría esto a muchos ejercicios, técnicas. Y bueno, miren, este video me gusta mucho porque ejemplifica las neuronas espejo. Dos seres humanos viéndose se comunican mucho más de lo que ustedes esperarían. You've been saying Las neuronas espejo cada día se entienden más, tienen que ver con la empatía, tienen que ver con la comunicación y son muy poderosas. Este señor es el que les he hablado mucho. Cuando he tenido oportunidad de dirigirme a ustedes, siempre les hablo de las 3 R's. Reflexión, relaciones interpersonales y resiliencia. Dice que las escuelas debemos hacer más esto que las R's tradicionales en inglés, que son aritmética, lectura y escritura. No quiere decir que diga que ya no hagamos esas 3 R's tradicionales que son tan importantes. Pero lo interesante y que me gustaría que profundicemos es en entender esas 3 R's desde las neurociencias por qué generan mayor conexión neuronal. Y bueno, las relaciones interpersonales, pues está comprobado que y más en la época en que vivimos, que nos reportan bienestar,
nos conectan con los demás en una época en que estamos tanto tiempo en las pantallas. Y este señor me voy a dar el tiempo en la siguiente sesión de explicar un poco más y de profundizar en las 3 R's, cómo las podemos practicar y cómo son virtuosas en el desarrollo del cerebro de nuestros niños. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, porque estamos bien de tiempo, sí. El aprendizaje se genera por estímulos y ambientes significativos, por interrogantes, por preguntas, por información novedosa. Si les llevamos estadísticas, cosas contrastantes que sorprendan, situaciones que rompan con lo esperado o experiencias multisensoriales, llamamos la atención y de la mano con la atención viene esta iluminación que se ve literalmente. Cuando salimos de la zona de confort, hay crecimiento. Por eso es que hoy en día en el ámbito laboral, pues ya no se celebra tanto las personas que no han tenido cambio. Sí se celebra porque tiene un valor la lealtad, pero por el otro lado nos piden que salgamos de los entornos porque eso nos hace desarrollarnos también. Y el aprendizaje es conectar con otras cosas, con los referentes previos. Entonces, aquí está un poquito de lo que vimos de palabritas que tenemos que manejar. Sinapsis, acuérdense que son cuando se juntan las neuronas. Y hablando de pedagogía, por eso buscamos tanto nuestra pedagogía Medici, porque hablar de problemas, hablar de empatía, hablar de crear soluciones, eso es cerebro dinámico. Hablar de fechas, hablar de hechos históricos, ese es cerebro estático. Necesitamos que activen su cerebro, que trabajemos el cerebro dinámico, no el cerebro. Por eso vemos, por ejemplo, también les doy un ejemplo de chavos que tienen autismo y se aprenden todas las fechas y se aprenden todos los hechos históricos de manera secuencial. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo la integración de las áreas. Y lo que vemos es que las áreas funcionan de manera más aislada. Me gusta esta que nos dio Chuck, nuestro compañero de Estados Unidos, que dice: enseñar es como el arte y la ciencia del bonsái. Podar, endurecer, dar forma y nutrir las conexiones neuronales de nuestros niños y jóvenes. Y podar también es natural, ¿eh? Cuando yo escuchaba esta palabrita decía podar. Sí, podar también es parte de los procesos de nuestro cerebro. Me gusta mucho siempre lo presumo, es de una pintora americana que se llama Margarita Lazari y que toma a las imágenes del cerebro y las convierte en arte. Si ustedes les debí de haber compartido la imagen que tomó, es muy parecida. Ella le mete color, ella le acentúa algunas formas, pero aquí estamos tratando de representar el cerebro dinámico, las carreteras que se hacen para resolver un problema, para aceptar nuevas situaciones en nuestra vida, para adaptarnos. Todo el tiempo es enlazar esto. Justo lo que les estaba diciendo. Y hay esta señora cuyo nombre está aquí, y además es muy joven, Mary Helen Imordino Young. Ella nos dice: dejen de hablar de los colegios y los papás y todos dicen, dejen de hablar del cerebro o de la educación como si fuera la cognición y la emoción separadas. Dice, no, sí hay órganos, pero va junto todo. Ustedes no pueden enseñar sin emoción. Es parte del holismo del ser humano, pero lo demuestra científicamente. Tiene unas charlas que les recomiendo mucho que la vean y que entiendan esta parte de la cognición y la emoción. Nuestras respuestas van conectadas. Bueno, miren, les quiero compartir. ¿Saben quién es este señor? ¿Alguien se acuerda?
El piloto que aterrizó el avión en el Hudson. Así es, el piloto que aterrizó el avión en el Hudson. Para mí este señor representa muchas de las cosas que hemos hablado hoy, incluyendo mentalidad de crecimiento, que no lo hemos tocado mucho, porque vean que en menos de 5 minutos, todas las decisiones que tuvo que tomar, las habilidades que tuvo que demostrar. Acuérdense, él despega de LaGuardia, del aeropuerto de Nueva York, y poco tiempo después del despegue, casi al minuto, se encuentra con aves muy grandes, que no recuerdo qué tipo de aves eran, pero era una parvada muy grande, y pega con todo el avión, se huele adentro del avión todo este olor a quemado, y poco tiempo después se apagan los motores. Cuando yo vi esto en la televisión, pues yo dije, esto es una historia bellísima porque aterrizaron en el Hudson, era enero, Enero en el Hudson, en Nueva York, pues es frío. Pero vimos cómo caminaron en las alas los pasajeros y yo decía, esto es una historia de éxito, ¿no? De felicidad, poder salvarte de una cosa así. Pero vivieron momentos de terror porque después National Geographic hizo un reportaje y dicen que el primer terror fue cuando no oye ningún ruido. Se apagan todos los motores. En un avión nuestro cerebro está acostumbrado a los motores, ya no los oímos porque pues tenemos filtros, pero el momento en que oyen nada más que el aire y el capitán les dice brace for impact, o sea, pónganse en posición y pues saben que van a aterrizar en el río, pues imagínense, además dicen que otro momento traumante es cuando ya aterrizan y el avión empieza a llenarse de agua helada. Pero dicen, no fue así como que se tardó, sino que inmediatamente el avión empezó a llenarse de agua helada. Entonces quiero que oigan este hombre, es una entrevista corta de 4 y medio, 5 minutos, y quiero que oigan cómo habla, qué refleja su conducta, qué refleja lo que él es, porque tiene que ver mucho con lo que hemos hablado hoy. Si pueden registrar sus observaciones sobre diferentes, ¿qué puse aquí? Diferentes aspectos de la crisis. Pensamiento, acciones, lenguaje, conocimientos, qué conocimientos requería, habilidades y cómo se diferencia la resolución de problemas de otras tareas como resolver un examen. Aquí estamos. When U.S. Airways 1949 crash landed in New York's Hudson River, what seemed death. Espérenme un segundito, tengo demasiadas abiertas aquí. ¿Están viendo a la persona que lo va a entrevistar? ¿Están viendo eso? ¿Sí? Sí. Sea waters by a flotilla of rescue boats, a story began to emerge of a highly trained pro with a cool demeanor who had deftly guided his doomed aircraft to safety. Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Captain Chesley Sully Sullenberger found himself at the heart of an uplifting news story people all over the world wanted to celebrate. Tonight, for the first time, he gives his account of the harrowing 5 minutes in the sky over New York City. It was the worst, sickening pit of your stomach falling through the floor feeling I'd ever felt in my life. I knew immediately it was very bad. Did you think, how are we going to get ourselves out of this? No, my initial reaction was one of disbelief. I can't believe this is happening. This doesn't happen to me. What did you mean by that? I meant that I had this expectation that my career would be one in which I didn't crash an airplane. First responders in New York City expected the worst. An Airbus A320 with 155 people on board
down in the middle of the frigid Hudson River. Only 5 minutes earlier, Captain Sullenberger had taken off from LaGuardia Airport on a routine flight bound for Charlotte, North Carolina. It was a normal climb out in every regard. And about 90 seconds after takeoff, I noticed there were birds filling the entire windscreen from top to bottom, left to right, large birds, too close to avoid. When did you realize these birds had hit the plane? Oh, you could hear them as soon as they did, loud thumps. It felt like the airplane being pelted by heavy rain or hail. It sounded like the worst thunderstorm I'd ever heard growing up in Texas. It was shocking. When did you realize that these birds had seriously damaged the aircraft? When I felt, heard, and smelled the evidence of them going into the engines. I heard the noises. I felt the engine vibrations of the damage being done to the engines. And I smelled what I described at the time, and I still would, as a burned bird smell being brought from the engine air into the conditioning system of the airplane. Did you realize right away the engines are failing? Yes, it was obvious to me from the very moment that we lost the thrust that this was a critical situation, losing thrust on both engines at low speed, at low altitude over one of the most densely populated areas on the planet. Yes, I knew it was a very challenging situation. What did the aircraft itself do? It was almost a complete loss of forward momentum. The airplane stopped climbing and going forward and began to rapidly slow down. That's when I knew I had to take control of the airplane. How did you do that? I put my hand on the side stick and I said, the protocol for transfer of control, my aircraft. And the first officer, Jeff, immediately answered, your aircraft. So you took control of the plane. The engines have stopped working. How do you fly a plane like that? You glide it. You use the forward momentum to provide the airflow over the wings to provide sufficient lift. What went through your head? I knew immediately that this, unlike every other flight I'd had for 42 years, was probably not going to end with the airplane undamaged on a runway. The airplane was about 3,000 feet over New York City and descending fast. 30 seconds after the engines failed, Captain Sullenberger began urgently looking for someplace to land and radioed air traffic control. And I said, Mayday, Mayday, Mayday. Cactus 1549. Okay, you need to return to LaGuardia. Turn left heading up 220. Copy departures, got emergency returning. But you didn't return to LaGuardia. No, I quickly determined that due to our distance from LaGuardia and the distance and altitude required to make the turn back to LaGuardia, it would be problematic reaching the runway. And trying to make a runway I couldn't quite make would well be catastrophic to everyone on board and persons on the ground. And my next thought was to consider Teterboro. What's over to our right? Anything you need to do? Okay, yeah, off your right side is Teterboro Airport. You want to try to go to Teterboro? Yes. But it soon became clear he couldn't make it to Teterboro either. Turn right 280 to land runway 1 to Teterboro. The only viable alternative, the only level, smooth place sufficiently large to land an airliner was the river. Was it in your sight? It was right to my left. You contacted air traffic control again, didn't you? Yes. I said we're going in the Hudson. That decision to go in the Hudson was made 2.5 minutes into the flight and just 1 minute after the birds had hit. Sullenberger and his co-pilot, Jeff Skiles, started preparing to land on the water. What kinds of things did you have to think about or worry about in the process of that? As soon as I assumed control of the aircraft, I turned the engine ignition on. So if there was any chance of a relight, we would have gotten it automatically. The next thing I did was I started the auxiliary power unit, another small jet engine that we use to provide electrical power for the airplane. What happened when you all tried to do those things? No luck. I mean, I got the AP running, I turned the ignition on, but still no usable thrust. We were descending rapidly toward the water.
So you were going fast toward the earth. Yes, the water was coming up at us fast. Do you think about the passengers at that moment? Not specifically. I mean, more abstractly, perhaps. I mean, I knew I had to solve this problem. I knew I had to find a way out of this box I found myself in. Did you at any point pray? I would imagine somebody in back was taking care of that for me while I was flying the airplane. About 155 people? I think my focus at that point was so intensely on the landing. You couldn't think of anything else. I thought of nothing else. There were just 3.5 minutes for Captain Sullenberger to accomplish what only a few commercial airline pilots had ever done, and he was determined to avoid the fate of this Ethiopian airliner, which landed in the Indian Ocean in 1996 and broke into pieces, killing most of the passengers on board. That's what I was trying to avoid. What were some of the things you had to do to make this landing successful? I needed to touch down with the wings exactly level. I needed to touch down with the nose slightly up. I needed to touch down at a decent rate that was survivable. And I needed to touch down just above our minimum flying speed, but not below it. And I needed to make all these things happen simultaneously. And yet you had to keep your cool. Right. The physiological reaction I had to this was strong, and I had to force myself to use my training and force calm on the situation. Was that a hard thing to do? No, it just took some concentration. Did it feel like 3.5 minutes? Yes, it did. Really? Really. It wasn't in slow motion or? I wish it had been. I might have thought about more things on the way down. Tell me what you saw from the cockpit. I saw the river ahead of me, long, wide, with boats at the south end. We're trained to land in the water near other boats to facilitate rescue. That was where the airplane was headed, and that was a good place to go. 90 seconds before hitting the water, Captain Sullenberger made an announcement to the passengers and crew. 3 simple words: brace for impact. I made the brace for impact announcement in the cabin, and immediately through the hardened cockpit door, I heard the flight attendants begin shouting their commands in response to my command to brace. Heads down, stay down. I could hear them clearly. They were chanting it in unison over and over again to the passengers to warn them and instruct them. And I felt very comforted by that. I knew immediately that they were on the same page, that if I could land the airplane, that they could get them out safely. But there was still a big if. I was sure I could do it. You were. Yes. There couldn't have been a better man for the job, a former Air Force fighter pilot who had spent nearly 30 years flying commercial aircraft, specialized in accident investigations, and instructed flight crews on how to respond to crises in the air. I think in many ways, as it turned out, my entire life up to that moment had been a preparation to handle that particular moment. That moment was captured by security cameras at 3:30 p.m. on January 15th. Flight 1549 approached the waterline and then landed in the river. Hitting the water is hard. It was a hard landing. And then we scooted along the surface for some point, and then at some point the nose finally did come down as the speed decreased, and then we turned slightly to the left and stopped. When you landed, you and the first officer looked at each other. And we said, well, that wasn't as bad as I thought. And then we quickly began doing our duties. He was running the evacuation checklist while I opened the door and commanded evacuate. Did you give yourself even a few seconds, though, to acknowledge that you had averted disaster? No, because I hadn't quite yet. And I had business to attend to. I had a job to do. What was it like for the rest of the people inside that plane? The entire crew of Flight 1549 will tell that part of the story when we come back. Educators have been working for thousands of years, and we. Oigan, ¿qué les pareció
el manejo del Captain Sullenberger. La película que hicieron no me gustó tanto porque le dan un enfoque financiero, la llevan por otro lado. Pero lo que hizo, la toma de decisión, fíjense el tiempo que pasó, creo que no llega ni a 5 minutos. Son a partir de que pegan con los pájaros, a partir con las aves, porque eran grandes, viene toda la toma de decisión muy rápida. ¿Alguien quisiera comentarme sobre su lenguaje, sobre sus conocimientos, sobre esta parte dinámica de tomar acciones y decisiones? Sí, la verdad es que a mí me llama la atención el enfoque, o sea, a donde está el enfoque va su energía, va su atención, y él se enfoca en la solución, ¿no? Y pues bueno, esto lo hace tomar ciertas decisiones, acciones, y pues bueno, el resultado finalmente que fue que todo saliera en lo mejor posible. Pero el Claro, enfoque que tomó, hacia dónde estaba, y el lenguaje, pues bueno, súper poderoso, ¿no? claro. Muchas gracias. Y siempre fíjense cómo dice, I knew I could do it. O sea, su seguridad, la parte emocional también, ¿no? Cómo se mantiene enfocado en el aterrizaje. Le pregunta la entrevistadora que si en algún momento pensó en rezar. Imagínense ver un piloto rezando en esos momentos, ¿no? Y me encanta cómo le contesta y le dice, no, pues yo confío que alguien se estaba encargando de eso mientras yo estaba enfocado en el aterrizaje, ¿no? Hay cuestiones de conocimiento también interesantes. Fíjense cómo le pregunta a ella que qué tiene uno que hacer para aterrizar bien en el agua. Y él le dice, tienes que tener las alas bien balanceadas, la velocidad debe de ser suficiente, pero no demasiada, la nariz del avión debe de ir arriba, es decir, todo el conocimiento técnico. Hoy en día a veces le quitamos peso al conocimiento, pero el conocimiento nos ayuda a generar comprensiones. Es como ese andamiaje justo que nos ayuda a construir más. Si no hay conocimiento, pues es difícil que yo entienda el mundo. Entonces me gustó mucho ese ejemplo de conocimiento, pero la toma de decisión, ahí vemos un cerebrito con todas las áreas dinámicas, tomando decisiones, tomando acciones, enfocado, cuidando su estabilidad emocional, consciente de que él era responsable. Entonces, y la mentalidad de crecimiento que alguna vez también la hemos abordado en algunas reuniones, pero que no la hemos explotado suficiente, que no es esta mentalidad de vamos a creer que podemos, no. Es algo ya probado por las neurociencias y tenemos que explotarla más en nuestros hijos, que se la crean y que levantemos las expectativas, siempre para arriba. Pues la mentalidad de crecimiento va también de la mano con lo que estamos viendo y él es un buen ejemplo. Aquí hay algo de mentalidad de crecimiento que ya lo hemos platicado, pero no lo hemos explotado bien, ni tampoco hemos comprobado cómo se relaciona con las neurociencias. Por eso les digo que tenemos que promover más el que se sepan equivocar, el que usen la metacognición, ¿por qué me equivoqué? ¿En qué salí mal? ¿Cómo puedo mejorar? Que quiten de su vocabulario soy malo. No, me cuesta trabajo. Salí mal en mi examen de ayer, pero voy a ver en qué me equivoqué. Todo eso es un lenguaje posibilitador que ayuda a que mejoren. Y bueno, ya para terminar, nos vamos con esto y hay que hacer un esfuerzo porque la siguiente reunión, si la hagamos presencial, tiene muchas ventajas el que nos podamos ver y el que hablemos de nuestros hijos y el que tengamos espacios para hablar de educación, que es lo que nos une. Hay que entrar en las 3 R's, acuérdense, reflexión, relaciones interpersonales y resiliencia.
Y mi propuesta es ya explicar cómo estas tres generan redes neuronales muy fuertes. Yo les puedo decir que antes no me daba yo tiempo para las relaciones interpersonales. El darnos un tiempo a la semana para ver a un amigo, para ver a una persona querida y hacerlo de manera específica con un horario, nos ayuda muchísimo en nuestro bienestar, pero también en nuestro bienestar neuronal. Nutrir con preguntas como papás. Si a mí me preguntaban de chiquito, me preguntaban por qué había pobreza, por qué la gente era pobre. Yo les regresaba la pregunta y les decía, pues tú, ¿por qué crees? ¿Y dónde crees que nacieron? Y, y hablábamos de muchos temas, pero yo regresaba a la pregunta. Yo les recomiendo que los hagamos indagadores, que los pongamos a pensar. La nutrición, esto es muy obvio, pero es muy importante, está comprobadísimo. Nutrición, sueño y deporte, como tres favorecedores de todo nuestro funcionamiento cerebral. ¿Y cuántas veces no le damos suficiente al sueño o no cuidamos nuestra nutrición? Desarrollo del talento, tenemos que hacer más los papás y los colegios, identificarlo y luego trabajarlo. Y los colegios tenemos que aprender a ser más flexibles. Queremos niños que conozcan el mundo, no que desde chiquito digan yo voy a ser físico matemático y ya no estudio historia. No, necesitamos modelos holísticos, pero que le den la oportunidad de que ese talento se convierta en habilidad. Limitemos el uso de dispositivos, son buenos, la tecnología nos ayuda, pero tenemos que tener equilibrio en nuestras vidas. Den retroalimentación, no les digan a sus hijos que son inteligentes, esa palabrita pues ya perdió vigencia. Díganles en qué son buenos. Denles retroalimentación específica. Explíquenles el modelo de la mano, que también lo vamos a hacer aquí, y cómo ellos pueden generar conexiones. Háganles saber que la neuroplasticidad nos invita a aprender siempre. Demos tiempo para el retrieval. Ese no lo explotamos mucho hoy, pero tiene que ver con esperar a que me lleguen las respuestas. Cuando el niño está buscando una respuesta y se la damos, le perdemos ahí una conexión neuronal que pudo haber pasado. Dejémoslos conectar a ellos. Si ya necesitan andamiaje, se los brindamos. Está repetido esa del retrieval. Y el aprendizaje pues, es para toda la vida. Mientras más lo hacemos, mejores nos convertimos en aprendices. Les agradezco mucho el ratito del día de hoy. He estado tratando de verlos a todos, pero sí, me gustaría que la siguiente reunión fuera en presencial. Síganme dando retroalimentación, por favor, sobre esta sesión. Les vamos a mandar un cuestionario. Y también denme retroalimentación sobre los horarios en que sería más factible lo presencial. Si ustedes consideran que a pesar de que yo quiero que sea presencial, ustedes consideran que es más práctico virtual, pues también díganmelo y vemos cómo nos adaptamos o hacemos una virtual y una presencial. Vamos a tratar de tener más encuestas que nos den información de lo que ustedes están pensando y lo que ustedes necesitan. Y en noviembre les invité también a un señor que escribió un libro que dice Haciendo hijos conscientes a partir de padres conscientes. No recuerdo bien el título, pero vamos a tener esa conferencia y me gustaría que pasemos a la segunda parte de esta charla. Les mando un abrazo, que tengan un excelente día. Y muchas gracias por darse un tiempo para compartir sobre esto que es importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bonito día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias, buen día. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, hasta luego. Gracias, muy interesante.